Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Empecemos. Amigos, la bienvenida para todos. Bienvenidos a una reacción más de Elixir. ¿Qué partido acabamos de ver? Miren, nosotros somos unos héroes, de verdad. Somos unos héroes calarnos 90 minutos un partido tan malo. Pero realmente un partido tan malo, ojo, no lo digo por Táchira, en general. Solamente abro con eso y que eso sea una reflexión. No se puede presentar, o no podemos presentar un espectáculo tan pobre como el que presentamos esta noche, o hace algunas horas apenas, en Acarigua. Una cancha terrible, una cancha en la cual no se puede jugar, un campo de juego con unas condiciones limitadísimas. La liga, la federación, creo que previamente a hacer cualquier programación, incluso a poder aceptar a un club en primera, tiene que revisar este tipo de cosas porque es impresentable. Donde hoy jugaron Portugués y Táchira en el terreno de juego que hoy jugaron, atenta incluso contra la integridad del futbolista, atenta incluso contra la integridad de los protagonistas. Y después eso también atenta contra el espectáculo, atenta contra el buen desenvolvimiento del juego. Después, bueno, solamente abro con esto, pero después ya voy a estar analizando lo que fue todo el partido. Táchira, en cierto punto, considero que tampoco perdió exclusivamente por eso. Fueron otros factores, porque decir yo que Táchira solamente perdió por el tema de la cancha sería como algo muy, muy superficial, ¿no? Más allá de que sí hay un asidero, eso tiene asidero, decir eso tiene asidero, y todas las personas que han comentado y que han dicho que el resultado es gracias al terreno de juego, bueno, tampoco puedo llevarles la contraria porque tienen razón en cierto punto. Pero no es la única razón. No es la única razón. Táchira iba a enfrentar un partido. Dicho eso, lo del tema de la cancha, ya pasando directamente al análisis del juego. Táchira iba a enfrentar un partido primero con un equipo completamente diferente al que nos tenía acostumbrados las dos primeras fechas. Con un equipo completamente distinto. Previo al juego mucho ya lo habíamos anticipado y ya habíamos dicho que iba a ser un partido difícil, un partido complicado, más allá del tema de la cancha, por las rotaciones. Táchira salió al campo con 3 juveniles, con 3 jugadores con menos de 20 años. Táchira salió al campo sin ningún extranjero en el 11 titular. Salió al campo con 9 suplentes. Apenas un solo titular puede ser Lozano y Alfonso es el otro. De resto, jugadores en este momento suplentes. Y después del partido de hoy, creo que van a seguir siendo suplentes. Hay cosas, y yo digo, con el tema de los juveniles, hay que darles su espacio, hay que darles su oportunidad, pero también considero que todas en su momento y sabiéndolo hacer. No se puede lanzar a la parrilla a todos los juveniles y un equipo con una cantidad de jugadores que no están experimentados, como el partido contra Portuguesa, en ese campo, y pretender que el equipo juegue bien, o pretender que el equipo responda. Siempre he creído que el hecho de saber llevar juveniles es también arroparlos con experiencia, es saber arroparlos con jugadores
de una alta capacidad, porque poner juveniles por poner juveniles, no sé hasta qué punto eso pueda ser positivo. Y no lo fue. Y no lo fue. Y en definitiva, en el momento de la derrota, como ya hace un momento, en el momento de perder partidos, los principales apuntados van a ser los chamos, los juveniles. Entonces, aplaudo que se quiera integrar los jugadores más jóvenes al plantel, que le estén dando la oportunidad. Ojo, también me genera mucho ruido que eso llega con un técnico extranjero y no con un técnico venezolano, ni siquiera con un técnico tachirense. Llega con un técnico extranjero. Pero bueno, el caso es que se dio. El partido se presentó desde el principio como uno creyó que se podía presentar, con un Portuguesa atacando a Táchira desde el primer minuto. Táchira no lograba salir. Era impresionante que los primeros 40 minutos Táchira no pasaba la mitad de la cancha. Le costaba muchísimo. Portuguesa encontró en la zona izquierda de Táchira el punto más débil. El nivel de Tamiche terrible. Creo que no termina de despertar Edinson. Fue una oportunidad, un jugador proyecto. Hoy ya no es un jugador proyecto. Hoy ya Tamiche es un jugador de edad de jugador profesional. Yo por eso, el caso de Tamiche, el caso de Juan David, el mismo caso de Zúñiga, para mí ellos ya son jugadores con edades de jugador profesional. No podemos seguir pensando de que ellos son jugadores juveniles. Juveniles Roa, juveniles Lozano, juveniles Vilches. Tamiche no es juvenil. Sánchez no es juvenil. Provenzano no es juvenil. Zúñiga no es juvenil. Entonces, eso también hay que tenerlo muy claro. Y Portuguesa encontró en esa zona izquierda el lugar donde mejor podía atacar, permanentemente siendo doblado Tamiche. Montañez se le notó demasiado la inactividad. No solo este año, el año pasado jugó 8 partidos. Muchas veces lo advertimos, muchas veces lo hablamos, muchas veces lo analizamos. No escucharon. Montañez jugó 8 partidos el año pasado. Fue un gran jugador en Angostura hace 2 años. El año pasado apenas jugó 8 partidos. Y aparte, no arranca ni siquiera siendo titular en Táchira. Y bueno, eso le ha jugado en contra también. Entonces, y aparte él juega en una posición en la que está jugando de central por izquierda, él siendo diestro. Entonces, todo este tipo de ingredientes pues hicieron que tuviera un mal partido, un terrible partido ayer el de Adrián Montañez, uno de los jugadores más señalados por el fanático en el partido. Y así fue Portuguesa con sus armas, ¿no? Con sus armas, con sus limitaciones, un equipo muy limitado, un equipo que yo considero va a pelear descenso, un equipo que se armó ahí entre el apuro, que se armó entre una cantidad de dificultades, que cambiaron su entrenador, que goza de una prácticamente puros jugadores jóvenes, jugadores de experiencia muy contaditos. Por ahí puede ser el arquero, Joan Moreno, otro jugador de experiencia. De resto, con extranjeros que sinceramente hacen lo mismo que un venezolano. El caso de Cañete y el otro chico de la mitad de la cancha. O sea, que no generaron y que no tienen un gran impacto en la liga. Y con esas armas y con esos argumentos, bueno, Portuguesa fue a plantarle cara a Táchira, lo atacó, le generó más oportunidades. Y Recoba decía hace un rato en la rueda de prensa, que también es algo que celebro, lo que decía Recoba en rueda de prensa, y él dice que el resultado es justo, que Portuguesa gana de forma justa. Concuerdo.
concuerdo con Recoba. Lo que Recoba ha dicho en rueda de prensa después del partido no se lo escuché yo nunca a un técnico de Táchira en 25 años, en 20 años. Nunca se lo escuché a un técnico de Táchira declarar de la forma como declaró, con la claridad que declaró, con la sinceridad que declaró. Jugamos mal, eso dijo, jugamos mal, los jugadores tienen que tener más actitud, las condiciones de viaje no fueron las idóneas. Muy claro Recoba, el resultado fue justo, tuvo que ser más, o sea, dijo, tuvimos que perder por más goles. No, o sea, lo que yo estoy diciendo acá en la redacción, muchas cosas es las que piensa el entrenador, porque él después salió a rueda de prensa a decirlo. Entonces yo aplaudo a Recoba en esas declaraciones. No sé cuánto, eso sí quiero también dejarlo claro, un paréntesis, no sé cuánto puede durar Recoba en Táchira con estas declaraciones tampoco, si sigue declarando así. Solamente la dejo ahí. No sé si eso gusta. Pero habla con una claridad, con una sinceridad, te cuenta lo que pasó en el partido, no esconde nada, no tiene problema tampoco en esconder nada. No tiene problema en decir, ¿saben qué? Sí, jugamos mal. ¿Saben qué? Sí, la actitud de los jugadores no fue la que yo quería. Las condiciones de viaje no fueron las idóneas. Todo eso lo dijo en rueda de prensa. Tuvimos que perder por más goles. Extraordinario. Extraordinario. Y bueno, después, pasando el tema de la rueda de prensa, después del partido, en el segundo tiempo, fíjense que tuvimos que ver el primer disparo de Táchira en el juego en el minuto 48. O sea, 3 minutos del segundo tiempo. Ingresó Polero, que ingresó bien, a combinarse bien con Balsa. Una pared, disparo de pierna izquierda, la atajó bien Juan Reyes, pero entró bien ahí Polero. Ahí puede ser que Táchira niveló un poco el juego, sobre todo el partido tuvo un letargo de 20 minutos en los que no se jugó prácticamente nada al fútbol, no habían muchas posibilidades, no habían muchas opciones para ninguno de los dos equipos. Portuguesa siguió tratando y no se rindió a la hora de poder ir a atacar. Leo González ingresa a un juvenil a Linares, y en la última jugada del partido, que es lo más doloroso, porque duele, porque es difícil perder un partido en la última jugada. Pocas veces le pasa a Táchira. Generalmente los que estamos en esta situación somos nosotros. Es Táchira el que gana partidos casi siempre en la última jugada. Bueno, esta vez le tocó perder. En la última jugada del partido, meten el balón al espacio, la gana el juvenil que recién había ingresado Linares. No entiendo qué quiso hacer Oscar Hernández en esa jugada. Se barrió enfrente de Linares, se regaló completamente. ¿Saben qué me recordó esa jugada? A la de Sichero contra Uruguay en Cachamay, contra Edinson Cavani. Me recordó tanto. Fue una copia de esa jugada. Oscar Hernández era Sichero y Linares era Cavani. Se barrió, pasó de largo, quedó botado, mete el enganche Linares, no dispara bien, realmente Linares no dispara bien, pero bueno, hay mala fortuna también. O sea, hay mala fortuna que en el disparo se desvía en una de las piernas de Sánchez y eso desacoloca a Montañez. El gol, yo considero, no es culpa de Montañez. Hay mucha gente que le está echando la culpa a Montañez. Para mí no es culpa de Adrián. Adrián tiene culpa en otras cosas en el partido, en hacer falta cerca del área, en que no llegó a los relevos, en que en el retroceso es muy lento. Eso es otra cosa, pero en el gol no considero que tenga responsabilidad, porque el disparo viene, él está parado para tapar el disparo,
Pero en el momento que se hace el disparo, se desvía en una de las piernas de Sánchez y eso desacoloca a Montañez y descoloca a Araque. Y la pelota entra casi que pidiendo permiso. Gol, minuto 94. Gol y sacó el partido. Herrera lo terminó. Es que ni siquiera sacó el medio Táchira. Entonces eso es doloroso. Eso es doloroso porque era un punto de oro. En cierta forma así lo manifestamos en la transmisión. Un punto de oro por todo, por la cancha, por el terreno de juego, por el ambiente. Se llenó el estadio. Eso también quiero valorarlo y quiero aplaudírselo a la afición de Acarigua. Se llenó el estadio hasta donde tenían capacidad. Después estaba la zona esa de la tribuna norte, vacía porque es un tema de seguridad. O sea, tienen que dejar cierto espacio para que entre barra y barra. Pero hasta donde tenía capacidad Portuguesa llenó el estadio. Entonces, por todo el ambiente, por la temperatura, por lo que había presentado el mismo partido, era o pintaba para ser un buen punto de visitante ante las condiciones. No fue así. Al final Táchira no se lleva nada, le ganan en el último minuto y pasa un análisis después de que el análisis lo plantea el mismo entrenador de actitud en el campo, de que se jugó mal, de que no se puede repetir ese partido, así lo manifestó Recó, de que no pueden repetir un partido como ese, de que tienen que volver a lo que fueron los dos primeros juegos, y que indudablemente jugando así, que yo creo que eso no va a pasar, otra vez aferrándome a lo que decía arrancando el video con el tema de las rotaciones, pero jugando así no se le va a ganar a Strongers el martes, que no creo que ocurra. Que se juegue así es lo que quiero decir. Yo creo que Táchira va a clasificar. Ya el otro día lo dije en la reacción anterior. La reflexión que yo puedo hacer, en este caso es para los jóvenes, que siempre la hago, es: muchachos, aprovechen las oportunidades. En Táchira son pocas y cortas. Lamentablemente después de este partido contra Portuguesa, hay muchos jugadores jóvenes que creo no van a volver a ver minutos durante un tiempo. Y la otra cosa que quedó clara y quedó demostrada, señores, esto es una nómina corta. Lo dijo el técnico en rueda de prensa también, por cierto. Que ahora eso sí lo dice Recoba. No sé por qué los técnicos tienen esa mala costumbre de que previo a alguna competencia dicen que el equipo de ellos es el mejor equipo del mundo, y cuando tienen la primera derrota, cuando ya están eliminados, ahí sí dicen: ¿saben qué? Sí, yo tenía una plantilla muy corta. Se lo aplaudo a Recoba porque lo estoy diciendo en la fecha 2. Hay otros que ni siquiera en la fecha 2 esperan a quedar eliminados para decirlo. No, bueno, al menos Recoba lo estoy diciendo en la fecha 2. Sí, Recoba tiene una plantilla corta, profesor. No hoy, eso no es desde hoy, que se perdió con Portuguesa, no. Eso es desde que se armó la plantilla, desde que dejaron ir a jugadores determinantes y no trajeron jugadores en esas posiciones para suplirlos. Por ejemplo, Coa, por poner un ejemplo. Por ejemplo, Requena, por poner otro ejemplo. Por ejemplo, Pipo, por poner otro ejemplo. Entonces, este es un equipo corto. Y este es un equipo que, si uno revisa el calendario, las 5 primeras jornadas de Táchira son muy, muy benevolentes. Son muy benevolentes. Y Táchira en esos primeros 5 partidos tenía que sacar por lo menos 3, 6, 9, 12, 15, por lo menos 12 puntos. Ya perdió 3. Los siguientes 9 puntos tiene que sacarlos. Fijo, tiene que sacarlos.
porque el cierre de torneo es durísimo. Carabobo, UCB, La Guaira, Estudiantes, Puerto Cabello. Las 5 primeras jornadas son muy benevolentes para Táchira. Está enfrentando equipos que probablemente vayan a pelear descenso. Anzoátegui, Portuguesa, Trujillanos. Entonces, ya perdió 3 puntos. No se puede dar el lujo de perder más. Y sé que eso lo sabe Álvaro Recoba. Este equipo tiene que reforzarse, señores. O sea, eso es indudable. Si no, va a sufrir todo el torneo. Si el año pasado había una plantilla corta, esta de este año es todavía más corta. Tiene que traer un central, tiene que traer un volante 5 y tiene que traer un volante mixto. Hoy carece de esas 3 posiciones. Sobre todo de las 2 primeras, en mi consideración. Los jugadores después, Camargo, otra vez de los mejores del juego. Perdón. Araque fue el arquero. Araque, de todas formas, fue de los mejores del partido. Para mí no tiene responsabilidad en el gol. Es más, el partido quedó 1-0 porque Araque tuvo un gran partido. Porque Araque tuvo una gran participación. Por eso el partido no queda por más goles. Alfonso, muy poquito Alfonso, para la expectativa que generó, venía del fútbol colombiano, jugó en Millonarios, selección nacional, tiene que ser muchísimo más Alfonso. Hasta ahora, muy malo. Un rendimiento muy bajo el de Delvin Alfonso. Por izquierda jugó Tamiche, tiene que despertarse. Tiene que despertarse Edinson. Ya no es un jugador juvenil, ya es un jugador profesional. Y hasta ahora, yo puedo decir que en Táchira, con condiciones y que me genere una confianza, el único jugador por ese lugar es Luznik. Después Tabiche es una moneda al aire. Montañez, de lo más flojo del partido. Vilches, puede ser que fue el que más sorteó los errores de Montañez, sorteó los errores de Alfonso. Bueno, es un muchacho que ayer debutó y puede que siga teniendo oportunidades. Roa, intrascendente en el juego, completamente intrascendente, casi no tocó la pelota, tiene que pellizcarse un poquito más para jugar primera división. Está jugando en Táchira también. El otro que acompañó a Roa fue Oscar Hernández. Hasta ahora Oscar Hernández no es el jugador que Táchira compró. Ni el que jugó en América de Cali, ni el que jugó en Águilas Doradas. Con razón era suplente en Puerto Cabello, cuando Táchira lo adquirió. No, muy flojo Oscar Hernández. Ahí Táchira tiene una falencia terrible de volantes de marca. Porque Pérez tampoco es que Pérez es gatuso, ¿no? Entonces, ahí es donde yo les digo que Táchira tiene que fichar otro jugador de más garantías. Lástima lo de Fioravanti. Yo lamento lo de Fioravanti. Por las razones que fuese, el Colorado Fioravanti en óptimas condiciones, jugador diferencial en este fútbol. Sosa fue de los que más intentó. De las primeras veces, yo creo que primera vez que vemos a Sosa con la banda de capitán, de los que más intentó, bueno, era muy complicado si no había una mitad de la cancha confiable que le llevara a los jugadores, a los delanteros y a los volantes. Zúñiga, y que Zúñiga hasta ahora, los 2 últimos partidos, después de esa gran demostración que nos hizo con Anzoátegui, donde entró tan bien, ya no volvió a ser ese jugador que nos mostró en ese partido con Anzoátegui. Con The Strongers generó el penal, entró muy desconcentrado. Ayer también fue prácticamente intrascendente. Él va a ser un gran revulsivo en Táchira. Va a ser un gran revulsivo. Pero ayer fue, como no fue el partido de él, que no fue el partido tampoco de ningún jugador de ataque. Lozano, ahí en un momento reconvertido. Ayer Lozano más bien jugó en una posición en la que él sí está muy acostumbrado, que es de volante ofensivo. Ayer no jugó tanto de mixto. Ayer jugó más de volante ofensivo.
es que era difícil para ese tipo de jugadores, para Lozano, para Sosa, puede ser también para el mismo Zúñiga, las condiciones del campo de juego no los ayudaban. Y después Balsa, saben que yo creo que Balsa no jugó tan mal. Balsa no jugó tan mal, es más, cuando entró Polero, se asociou bien con Polero, tuvo sacrificio, jugó prácticamente solo arriba, muy complicado. Si no hay fútbol en la mitad, si el balón no llega a los mediocampistas, mucho menos a los delanteros. Entonces, lo de Balsa ayer a mí no me pareció algo tan malo y tan dramático. Después entró Provenzano. Con Provenzano entró completamente desconcentrado en el partido, entró revolucionado. Con Provenzano hay algo que quiero decir muy puntual. Provenzano es un gran jugador, es un jugador ya de una edad de futbolista profesional. Provenzano no es un juvenil. Provenzano fue campeón de segunda división con Ureña, jugó el año pasado en Real Frontera, fue uno de los mejores en su posición. Pero a veces tenemos que tener cuidado cuando elevamos tanto a un futbolista. Creo que se le elevó demasiado en los 2 primeros partidos. Y es normal que haya tenido un partido como el de ayer. Es que es normal. Pero entonces a veces creo que ponemos las expectativas muy altas y cuando pasa algo como lo de ayer, que no tuvo un buen partido, entonces lo tiramos al piso. No, es normal que un jugador dentro de toda esa edad, ¿cuántos años tiene Provenzano? 21 años. Que un jugador de esa edad pueda tener 1 o 2 partidos buenos y después, bueno, pueda tener un partido, porque es que es normal de la edad, es normal de las características de ese tipo de jugadores. Es un gran proyecto, es un gran jugador, pero tampoco es el mejor del mundo ni tampoco es el peor. Creo que hay que ser muy cuidadoso con el comentario a la hora de poder manifestar o de poder analizar a un jugador como Franco, que va en una buena progresión, que va muy bien encaminado, pero paso a paso. Ayer no fue su mejor partido. Entró mal, salió por Alfonso, que estaba muy cansado, y a los 3 minutos le sacaron amarilla. Después tuvo 2 jugadas terribles en las que casi terminan en gol de Portuguesa, pues Recoba lo sacó. Polero entró bien, me gustó Polero, muy participativo, un delantero muy participativo, no es egoísta, es raro encontrar un delantero así. Después, bueno, tiene que marcar goles, esperemos que el martes, si juega, pueda estrenarse. Peñaranda, el terreno de juego no estaba para ese tipo de jugadores, casi intrascendentes. Juan David, que entró a tapar ese mismo lugar de Provenzano. Y después entró Alexander Rondón Oliveros, por ahí tuvo una corrida, pero no más. En la mera estadística son 2 partidos consecutivos perdidos por Táchira. Pero yo no me puedo aferrar solamente a la estadística. Tengo que analizar lo que pasó detrás de esa estadística. Más allá de que el partido en La Paz fue una derrota, pero no supo otra cosa, el de hoy sí sabe a derrota. El partido de hoy sí sabe, sí es duro. Si Táchira pasa a Strongers, que es lo que creo que va a ocurrir, va a tener después que convivir 15 días más con estas situaciones logísticas como las que decía Recoba, de preparación, no logísticas, de preparación. Va a tener que jugar 4 partidos en 15 días, otra vez. Y esto es una nómina corta. No lo digo yo, lo dijo Recoba. Ya forma parte de él cómo trabajar eso. Si no llegan más jugadores, bueno, él aceptó el equipo así, él armó el equipo así y va a tener que trabajar con lo que tiene. Señores, hasta otra oportunidad, hasta cualquier momento, nos reencontramos en otra reacción. Chao.